Buenos días, mi nombre es Ricardo Rodríguez, estudiante de Artes Visuales de la UNAD, integrante del grupo 11 de El Arte y la Modernidad, y estamos en esta fase 2 donde abordaremos la modernidad, arte y pensamiento. Para el arte de la modernidad, considero hubieron elementos importantes a nivel filosófico que contribuyeron a su desarrollo, comenzando por la Ilustración. En ella se promovía el análisis independiente y objetivo de la realidad, y para no ser manipulado por sesgos o dogmatismos religiosos o de tipo autoritario político. Asimismo, a partir de esta se motivó a explorar los métodos científicos y a invertir en la innovación tecnológica. Gracias a esto se dieron ciertos hitos históricos, como la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos Humanos en su marco, con esas diferencias entre géneros, pero esa es otra historia, y los mismos inspiraron movimientos independentistas en el continente americano. Adicionalmente, fue uno de los pilares para la Revolución Industrial, como veremos a continuación. Esta fue promovida o facilitada por la innovación tecnológica y coincidió con una transición hacia el modelo económico capitalista. No solamente cambió el panorama de las dinámicas de producción, diría yo, de productos, valga la redundancia, y de la puesta en servicio de la mano de obra o de la fuerza laboral, sino que también cambió el panorama. Ya no estaba en la ciudad simplemente la urbanización, sino que comenzaron a llegar todas estas fábricas que cambiaron el paisaje drásticamente. Pues los cambios tecnológicos que se dieron en esa época fueron inusitados e incomparables con los de otras eras, según se ha dado a entender. Lastimosamente, esto llevó a la explotación de los trabajadores, a que sus salarios fueran definidos por las mismas dinámicas del mercado laboral, del mercado capitalista, oferta y demanda. Entonces llevó a una marginalización de la fuerza de trabajo, también promovido por un excesivo desempleo por cambios en el sector de la agricultura. Es una lástima que se haya abordado la dinámica capitalista y de la industria de una manera egoísta y contraria a lo que a lo mejor algunas personas pretendían con el crecimiento de la sociedad, ¿no? Desde el bienestar individual. Sin embargo, uno de los padres de la economía, Adam Smith, de la economía moderna, contradice un poco este postulado del bienestar individual por encima del bienestar general, exponiéndolo como un tipo de balance. Entonces, es una lástima. El mismo modelo coincidió con el enriquecimiento de la clase burguesa y la monopolización de los medios de producción por parte de este grupo social, entre otros. La monarquía iba en decadencia, pero todavía tenía un gran poder adquisitivo, entonces ese era el contexto en el que se vivía, sociales. Ahora, finalmente, en cuanto a la parte estética, tenemos que pasamos de la estética como disciplina que estudia la belleza dentro de los estándares greco-romanos de belleza que acuden a la armonía, al orden, a la proporción, y en el cual la realidad nunca podrá superar el ideal de lo que es bello y su perfección, a que en la modernidad aún se tomaba a la estética como una disciplina inherentemente ligada a la belleza, inherentemente ligada a las artes, pero ya no se pone el carácter de bello, de belleza en el objeto en sí, sino en el espectador que lo percibe, que le ve, lo cual lo convierte en una opinión o un juicio subjetivo. Antes la estética ponía el carácter de belleza en la realidad como algo que la realidad manifestaba, pero que no superaría el ideal, que no lo modificaba independientemente. Afortunadamente, considero yo que el arte tuvo un gran rol en la transgresión de esos paradigmas frente a la estética, apropiando otras temáticas, apropiando otras maneras de representación, tomando la realidad pura con todas sus variantes. Y sabemos que la realidad, por experiencia propia, no es siempre bella, sino que tiene otras cualidades que despiertan distintas sensaciones en nosotros. En la contemporaneidad, la estética también acoge estas categorías sensibles, diría yo. Entonces tenemos lo feo, tenemos lo sublime, tenemos lo abyecto, lo inquietante, como categorías válidas, reacciones naturales frente a lo que es la realidad, no solamente el arte, puesto que la estética es una, diría yo, experiencia expandida y no una disciplina limitada únicamente al arte o a lo visual y no únicamente a la belleza en la actualidad. Todo gracias también al arte moderno, en todas sus versiones, no solamente plástica. De manera personal, yo elegí a Francisco de Goya y Lucientes como uno de los más grandes representantes de esta modernidad, si no el mejor, por los motivos que ya veremos. Él vivió en la última mitad del siglo XVIII y en el primer tercio del siglo XIX. Goya. Vamos a ver la modernidad y los elementos artísticos en la obra de Goya. Tenemos que en los estilos artísticos, él inició en su época académica con el barroquismo y estilos como el neoclasicismo, ¿no? Lo que ya viene del Renacimiento, y por su legado también español y católico, la forma en que se aprendía y se enseñaba la pintura eran temas religiosos, temas bíblicos, y pues la revolución que ya venía en el neoclasicismo son los temas mitológicos o históricos de la República Romana, como se ve a mano izquierda en la obra de Aníbal Vencedor, con el que buscó ganar un concurso en Italia donde pudo formarse. Y en obras religiosas tenemos la Asunción de la Virgen en San Íñigo, que sería una de sus primeras obras cuando estudió en España.
Sin embargo, se le atribuye porque no se ha podido determinar totalmente su pertenencia al autor. Y una que sí se ha esclarecido que es de él es El nacimiento de la Virgen, que se le encomendó en la Catedral de Zaragoza, donde para mí en esta obra encuentro elementos como su expresión, que ya empieza a demostrar los intereses y los gustos en la elaboración de las obras de Goya. Goya también en estos elementos artísticos acude al retratismo y se convierte en un gran retratista, y vamos a ver que a lo largo de toda su vida elabora retratos para muchas personas, la nobleza, la realeza, y también autorretratos, y podemos ver casi que una evolución de Goya, de su madurez y de su vejez en los autorretratos de Goya. Como lo podemos ver, manejó diversas técnicas. Hay autorretratos donde se entienden como precursores del impresionismo, otros donde tiene una clara técnica italiana con unos esfumatos, donde la piel parece de porcelana, como en este retrato de la mitad. Y tenemos ya unos retratos donde ya Goya lo aborda desde la modernidad. Ya no es el retrato clásico, sino es una reinterpretación del retrato, y Goya va a estar constantemente buscando la representación de la psicología, de un mensaje, como si la persona retratada estuviera queriéndonos dar un mensaje en esa estampa cristalizada que queda en el tiempo, como en este autorretrato ante el caballete de Goya. Veo yo también a nivel artístico que hay dos maneras, dos modos, dos intereses en los que Goya va a fundamentar su obra también. Uno es el realismo, el naturalismo y la cotidianidad. Vemos una obra como La letra con sangre entra, donde se castiga y se escarnece a una persona, delatando y narrando cómo esta filosofía de formación era la aceptada para la enseñanza. Vemos como en La caída una noble cae del caballo, y este va a ser uno de los intereses de Goya. Ciertas escenas, ciertos momentos y ciertos intereses son los que Goya va a estar plasmando a lo largo de su carrera repetidamente, o de diversos o singulares momentos como este de La caída, que los va a plasmar como una especie de llevar el retratismo no solo a la figura humana, que era uno de los objetos del arte en ese momento exclusivos, sino también el retratismo de la vida y de momentos singulares de la vida. También una especie de Goya es un reconocido como un gran grabadista, y también en este grabado él trataba de narrar cómo los españoles cazaban a toros a caballo en el campo. Y así como tenía el realismo, también usa la alegoría y la fantasía como una manera recurrente de narrar visualmente. Esto lo hacía por razones prácticas, como la Inquisición, bajo cuya jurisprudencia estaba toda obra creativa, escrita o visual, como por motivos personales, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el tema de la visión fantasmal, el tema de la oscuridad y lo sobrenatural es uno de los temas que Goya casi que le obsesionarán y que va a ir desarrollando a lo largo de su carrera. En Alegoría de la verdad, el tiempo y la historia, el tiempo es representado como un viejo con alas, ya porque va volando, y lo veremos también representado más adelante. Y en el capricho número 37, en el grabado de la izquierda, pues vemos como esta alegoría de si sabrá más el discípulo, donde pues el burro y tiene una simbología frente al conocimiento. Como grabadista, tenemos que él tiene dos grandes series, Los desastres de la guerra y Los caprichos, además de grabados sueltos, donde en estas dos series recoge en Los desastres de la guerra los eventos históricos de la guerra de reconquista española, de la ocupación francesa, y en Los caprichos, como su nombre lo indica, es porque los hizo porque quería, y narran sus inquietudes y su punto de vista singular sobre muchos aspectos, situaciones que él venía viendo. En Los desastres de la guerra número 5, que está a la izquierda, y Son fieras, es una de las obras donde Goya enaltece un papel diferente, y en esto hallo yo a Goya pisando la modernidad, porque cuestiona esta visión de la mujer como débil, histérica, y pues está una mujer defendiendo a su hijo, que lo tiene en un brazo, y está matando a un soldado con una lanza, y son fieras. Resalta otro aspecto de las mujeres. Y bueno, a este grabado, El sueño de los razón produce monstruos, lo veremos más adelante. Tenemos ya también como motivo artístico que Goya aborda la modernidad ya plenamente en obras como El incendio de la noche, El corral de los locos o Patio de una casa de locos, y en un retrato como La duquesa de Alba con mantilla. Ambos presentan temas dramáticos, el incendio y El corral de locos, temas dramáticos de la vida. El uno es un suceso sumamente difícil, duro, tenebroso, podría decir. Y sin embargo, El corral de locos muestra cómo estas personas viven en la penumbra, en una serie de grises, casi que en una monocromía, alejados de la luz, ¿no? El tema de la locura es otro tema que va a perseguir las búsquedas artísticas de Goya. Y el retrato de la duquesa de Alba con mantilla, como les decía, es un retrato que busca no solo retratar la figura, sino que busca transmitir algo, como lo está indicando la duquesa de Alba, el escrito en la arena. ¿Qué elementos estéticos encontramos en Goya? Como les decía, de su época de formación, de su época académica, va a haber una estética de lo religioso, y yo digo de lo trascendental, también más allá de lo religioso, ¿no? Lo religioso acude a la necesidad de lo trascendental en el hombre, en el ser humano. Vemos cómo en su época académica, en 1774, esta piedad, que me quedó el título, la piedad, muestra cómo la luz divina baña a estas dos figuras que están en medio de una penumbra por la muerte de Jesucristo. En la de la mitad, la última comunión de José de Calazán, hay un rayito de luz que toca a este santo y a quien le ofrece la comunión. Y vemos también que en el Santo Oficio, Peregrinación a la Fuente de San Isidro, a la derecha, ya la luz
está desvanecida, la luz se ha vuelto una serie de grises, las figuras ya no expresan santidad, la luz está allá atrás como si huyeran de ella y no como si quisieran abrazarla, ¿no? Entonces esta estética de lo religioso y lo trascendental va a ir acompañando la búsqueda de Goya y para mí también es una parte importante de su búsqueda y de su obra, de su estética. Las estéticas de moda en su época, el neoclasicismo y el rococó. El neoclasicismo es una obra como Hércules y Ónfale, ahí a la derecha, donde Goya reinterpreta a Hércules como un soldado español y a Ónfale como una maja española. Entonces hay un elemento de reinterpretación de la obra, lo cual es modernista. Y también pues tenemos obras más naif, más de ocio, como La gallina ciega, una de los tapices que le fue encomendado a Goya, y El cacharrero, donde también está esta inquietud por mostrar una escena cotidiana de un personaje que vende cacharros a las damas que vienen a comprárselos, ¿no? Con una paleta muy neoclásica y hasta romántica, se puede entender. La otra estética que trataría Goya sería una estética de lo español de sus tiempos, donde tenemos dos vertientes. La una es el nacionalismo. Él vivió bajo la égida de tres reyes. El primero fue Carlos III, quien está aquí retratado. Pero también retrató las familias nobles, como la familia del infante Don Luis de Borbón y la familia de Carlos IV, el segundo rey bajo el cual él sirvió, donde pues la reina prácticamente es la figura grande y destacada central que recibe toda la luz, y el rey casi que está por accidente, se le ve ausente en la composición. Entonces España, como el imperio que se declaraba, quería mostrar esta fortaleza en sus esferas más altas, este poder, este lujo, y lo quería mostrar a las otras cortes europeas. Pero también en esta estética española está el mostrar la vida del pueblo, la cotidianidad y lo que se considera una fotoreportería visual. Porque si él hubiera tenido una cámara fotográfica, creo que hubiera tomado muchas fotos. Acá en uno de los tapices que hizo para el Escorial está el albañil herido, un tema cotidiano. En los desastres de la guerra, el número 34, por una navaja, donde demuestra uno de los episodios de la guerra hacia un fraile católico. Y el vendedor de muñecos o vendedor de marionetas, una escena un poco más tranquila, donde un personaje pequeño, tal vez un enano, vende muñecos o marionetas a los niños que llegan a comprar. Y ya en la estética que llama mucho la atención, y más hoy en día, de Goya, que en ese momento pues él la mantuvo casi que en secreto, es la estética de la oscuridad y lo macabro. Como les decía, acá está el tiempo detrás de las viejas, el tiempo y las viejas, se llama la obra, y está casi como si fuera a ejecutar la sentencia que el tiempo nos otorga a todos los humanos. Pero también está el tema de las brujas, que fue recurrente en Goya. Tiene muchas escenas de brujas muy macabras, comiendo niños, y pues en otra serie de hechos. La hechizada por fuerza, la lámpara del diablo, y esta que hace parte de sus pinturas negras, que fue las que hizo en su casa de la Quinta del Sordo a las afueras de Madrid, entre 1820 y 23, ya cuando pasaba los 60 años. Los hombres leyendo, o los políticos también se les llama, donde tenemos figuras deformadas, figuras con expresiones ambiguas, trazos expresivos, una paleta casi monocromática donde hay unos verdes olivas muy lavados y unos ocres también relativamente grises. Y esta estética, digamos que progresa en la medida del tiempo de Goya, tiene varias explicaciones, como su enfermedad, la muerte de su esposa y otras, y se encuentra a lo largo de su obra. Y también tenemos una estética que yo llamaría precursora, donde artistas del romanticismo, del impresionismo, del expresionismo, del surrealismo posteriores a Goya encuentran en sus obras elementos que han venido a servir para la creación de estas estéticas, han servido como referentes o como un artista que pues, fue un proto impresionista o casi que precursor de lo contemporáneo. Tenemos en esta obra del asalto a los ladrones, motivo también recurrente en Goya, tiene varias obras de asaltos de ladrones, una obra clasificada dentro del romanticismo, dentro del anhelo de lo sublime y terrible, de la tragedia romántica, un poco también como Judith de Capitán de Holofernes, que es una reinterpretación de un motivo bíblico, donde pues lo hace una acuarela protoimpresionista. Y tenemos Muchacho espantado por un hombre, un óleo, donde tiene un trazo expresivo y casi que a lo Bacon, con esta figura tan deformada de este hombre, ¿no? Y en cuanto a elementos filosóficos en Goya, encontramos que él habría retratado, o en sus obras jugarían con la ilustración y el despotismo ilustrado, que fue lo que las monarquías, la manera en que las monarquías asumieron la ilustración, quisiendo asumirse el papel de la razón a sí mismas, la monarquía francesa, la austríaca, la española. Entonces querían hacer las reformas de modernización sociales, pero pues desde la monarquía, no desde digamos, la apertura de los círculos de poder al pueblo, o sea, ni a la burguesía, mucho menos al pueblo. Pero pues eso sucedió gracias a la Revolución Francesa. Entonces tenemos aquí en este despotismo ilustrado Carlos III en traje de cazador, dando una imagen moderna con un mosquete, la conducción de un sillar o la obra, donde tenemos pues algunas de las reformas que estaba adelantando la monarquía para modernizar construcciones, las ciudades y otros. Y también tenemos un grabado como Ya es hora,
donde también a partir de esta ilustración se viene a cuestionar el papel de la religión. Entonces en esta obra se aprecia 4 frailes donde pues, llevan una vida ociosa, lo denunciaría el grabado, y con figuras también, como lo vemos, grotescas. Esta sería una primera forma de manifestación de la ilustración. La otra sería mediante los hechos acaecidos por el régimen napoleónico en España, donde a partir de la ilustración y de la Revolución Francesa, Napoleón se asume a sí mismo como emperador y busca unificar Europa bajo su égida de democracia burguesa liberal mediante un imperio. Y pues Fernando VII le cedió los territorios españoles para que pasara hacia Lisboa, porque quería aislar completamente a los ingleses, y pues Napoleón se queda y deja a su hermano José Bonaparte como regente, ¿no? Entonces aquí está Fernando VII, el que para muchos fue el peor rey español. Acá tenemos una obra también con estos claroscuros, fusilamiento en un campo militar, donde están fusilando a una mujer con su hijo y otra serie de personas sin ningún miramiento. Y una de las obras más famosas de Goya, el 3 de mayo de 1808, donde se ve al pelotón de soldados franceses, pues fusilar a una serie de personas que se oponían a la toma francesa, ¿no? Y sin embargo, también en este momento, es un momento, esta modernidad es un momento de fuerte idealismo, metafísica y romanticismo. A partir de las ideas ilustradas y del mundo de las ideas, Immanuel Kant viene a hacer una reformulación donde ya, al hacerse imposible noceológicamente la comunión con la cosa en sí, con lo absoluto, entonces el romanticismo toma como una búsqueda estética esta unión con el todo, ¿no? Entonces hace unas indagaciones en los estilos clásicos, y tenemos obras como Coloquio Galante, que acuden como esta galantería romántica. Tenemos obras como Don Juan y el Comendador, que está inspirada en El Burlador de Sevilla, una obra famosa del siglo de oro español, idealista, puesto que es el convidado de piedra, o sea, el papá de la burlada, quien viene a hacer justicia ante Don Juan y sus desmanes, vituperando a todas las que quiso. Y tenemos también una obra como San Hermenegildo en la prisión, donde pues también es una especie de tragedia romántica, ¿no? de estoicismo romántico, de cómo San Hermenegildo soporta el escarnio y las condiciones de la prisión, amparado en la verdad de su fe, o en su amor, si lo queremos ver así. Es una obra que entiendo que no se llegó a concretar, a finalizar, pero nos queda este boceto que da buena cuenta de una intención narrativa por parte de Goya. Un artista característicamente moderno fue Edouard Manet. Proveniente de una familia prestante de París, dedicada a las leyes, él decide dedicarse a los estudios artísticos después de sumergirse un poco en la carrera militar. Elementos modernos en su obra son su capacidad para reflejar su contexto inmediato en sus piezas, no inclinándose demasiado hacia los temas religiosos o mitológicos greco-romanos, sino manteniéndose dentro de su cotidianidad. Y si los abordaba, los aterrizaba a su contexto sociocultural, político y económico. Asimismo, exploró las diferentes maneras de representar, quedándose con pinceladas mucho más sueltas hacia el final de su carrera, de una transición de un estilo mucho más realista, detallado, minucioso, aunque no tanto como el realismo, hiperrealismo del movimiento neoclásico, mucho menos con su manera de dramatizar los hechos y de darles cierta teatralidad. Adicionalmente, tenemos que su interés era mayormente en la condición humana. Por tanto, protagonistas en sus obras son sobre todo personas del común, a quienes ubicaba en sus piezas independientemente de la temática que estuviera abordando, con algunas excepciones de naturaleza muerta y paisaje. Tenemos acá el ejemplo de Olimpia, polémica por su inclusión de una mujer que prestaba servicios sexuales en la época, famosa. Entonces, al ser reconocida en la pieza de Manet, fue una gran discusión entre el Salón de París y el público, el Salón de Artistas de París y el público, puesto que se acostumbraba a que el arte tuviera un aspecto más aspiracional, idealizado en cuanto a su contenido, y poner a dos personas del común, de hecho, pero especialmente a una que desarrollaba determinadas actividades mencionadas, pues fue un poco pudoroso de su parte, a pesar de su magistral ejecución. Tenemos acá el aspecto documental, político, haciendo un pequeño guiño a Goya en cuanto a su composición. No es precisamente completamente gestual, creo que es más una pintura híbrida entre lo realista y lo expresionista, diría yo. Acá vemos un ejemplo de sus pinceladas más sueltas, que dejan parte de la información sin detallar, haciéndonos enfocar en lo que está más nítido, pero también permitiéndonos tener una interpretación o sumergirnos en el tipo de atmósfera que él intenta representar o transmitir. Gracias a todas estas decisiones que él toma, Manet logra cuestionar con sus obras tan distintas a lo largo de su trayecto la naturaleza y la función del arte, el aspecto que el arte debía tener y los temas que debía tratar, qué imágenes eran apropiadas y qué imágenes no eran apropiadas. Él trasciende esos parámetros, los quebranta por completo y logra hacerse con las suyas al final de su carrera.
pues es reconocido, incluso por el Salón de Artistas, que se atreven a exponer obras que al principio de su carrera hubieran sido vetadas. Genera esta discusión al respecto de la búsqueda de lo bello en el arte y de la temática trillada, religiosa, aspiracional, en la que se mantenía el arte de esa época y de manera muy inteligente. Tenemos el suicidio, no es precisamente una escena bella, una situación bella, no está pintada de manera tal que se pueda decir que es una ejecución limpia o meticulosa. Sin embargo, su expresividad es justa para lo que intenta representar. Es incluso más efectivo que a lo mejor, quizá, si se hubiera representado de otra manera. Eso es lo que se pone en juego. La expresión versus la mímesis, ¿no? ¿Qué tipo de representación coincide con qué tipo de temática? ¿O es adecuada para qué tipo de temática para generar qué sensación en el espectador? Desde la inquietud hasta invitar a la contemplación o quizá cuestionar el escenario político bélico de la época y sus consecuencias, a pesar de la celebración. Los dobles estándares respecto a la desnudez de la mujer. ¿Qué es lo que tiene que justificar la desnudez de un cuerpo? ¿Y por qué debe censurarse? ¿O por qué esto es inadecuado y mostrarla en otro escenario no lo sería? Soy Karen Parra. Jean-Auguste Dominique Ingres, de 1780 a 1867. Es un ejemplo típico de artística espiritual moderna. Su obra estuvo profundamente influenciada por los cambios socioculturales del siglo XVIII y principios del XIX. El periodo marcó por la Ilustración, la Revolución Francesa y la transición del neoclasismo al romanticismo. Aunque firmemente el neoclasismo es una técnica y estética, Ingres también incorporó elementos de la sensibilidad romántica en sus actuaciones, convirtiéndolo en una figura clave de la época sensual que dialogaban con transformaciones culturales de su época. Elementos modernos de Jean Dominique. Elementos artísticos. Estilo y características generales. Ingres fue un artista neoclásico, aunque con ciertas influencias románticas en su tratamiento del color y las emociones. Primero, dibujo preciso y detallado. Prioriza el uso de las líneas definidas sobre la pincelada suelta y expresiva. Segundo, idealización de las figuras. Los personajes tienen proporciones perfectas, dispersas y expresiones controlables. Tercero, composiciones equilibradas y geométricas. Utilizaba esquemas simétricos para dar estabilidad visual. Influencia de Rafael. Adoptó el clasicismo del Renacimiento como posturas elegantes y armónicas. Tenemos técnicas y materiales. Usaba óleo sobre lienzo como una técnica muy pulida que oculta las pinceladas. Y su método era el académico, con bocetos y estudios detallados antes de la obra final. La luz y el color están aplicados como gran control, generando contrastes sutiles. Temas en sus obras. Retratos. Está dirigido sobre belleza ideal y elegancia. Madame Montesquieu de 1856, idealización del rostro, detallado minucioso y perfección de las formas. Pintura mitológica e histórica, exaltación de la razón y la tradición clásica. La apoteosis de Homero, en 1827, simetría y composición académica, representa el triunfo del conocimiento. Desnudo femenino y orientalismo, sensualización idealizada. La gran odalisca en 1814, influencia romántica en la sensualidad, pero con técnica neoclásica. Arte religioso y racionalidad, Jesús entre los doctores, en 1862, representa el debate entre razón y fe con un enfoque ordenado y racional. Pintura mitológica e histórica. La apoteosis de Homero en 1827 representa a Homero en una figura intocable, rodeado con grandes pensadores y artísticas. La simetría y el orden reflejan las ideales neoclásicos, donde el arte debía exaltar la razón histórica. Fecha 1827, tiene un estilo neoclásico, su género es pintura mitológica y su medida es óleo y canvas. Su localización es el Museo del Louvre y dimensiones de 3,86 por 515 centímetros. Desnudo femenino y orientalismo. Ingres explora la sensualidad con una visión ideal y académica. La gran odalisca en 1814. Aunque es un neoclasista de una técnica, tiene elementos románticos en su sensualidad y las deformaciones anatómicas, espalda alargada. Se enmarca en la finalización orientalizada de la época, mostrando que Aren idealizado. Tiene un estilo neoclasicismo, orientalismo, de género desnudo, media óleo en canvas, o localización Museo del Louvre, dimensión de 91 por 161 centímetros. Encontramos el arte religioso. Ingres también abordó temas religiosos combinando el idealismo clásico con la solemnidad espiritual. Está Jesús entre los doctores en 1862. Ilustra a Jesús con un símbolo de sabiduría y razón, cruzando con las expresiones de los doctores. Representa la creencia en el arte como medio educativo y moralizador. Su fecha es de 1862. Tiene un estilo neoclasicismo. Su género pintura religiosa. Localización en el Museo Ingres en Francia. Dimensiones 265 por 360 centímetros. Segundo, elementos fisiológicos. El pensamiento de la modernidad influyó en Ingres, que defendía la idea del arte debía basarse en la razón y en la armonía. Neoclasicismo y racionalismo. Sus obras transmiten claridad, orden, simetría, siguiendo la idea de que el arte debe representar la perfección. La apoteosis de Homero muestra la influencia del racionalismo al presentar la cultura como el mayor logro humano, idealismo y belleza absoluta.
Ingres creía que el arte debía representar un mundo ideal y perfecto en el lugar de mostrar realidad cruda, como Madame Montessori, que es un claro ejemplo de este idealismo, como su rostro perfectamente diseñado como una diosa clásica. Romanticismo y expresión personal. Aunque se oponía al romanticismo, sus desnudos como la gran odisea realidad la sensualidad que lo que acerca a los temas romanticismos. Tercero, elementos estéticos. Ingres trabajó con varios conceptos estéticos de la modernidad. Primero, lo bello. Sus figuras son armónicas, elegantes y serenas, con gran influencia del arte renacentista. Segundo, lo sublime. En obras como Jesús de entre los doctores, el dramatismo de sus rostros y gestos generan una sensación de trascendencia, lo exótico y lo sensual. En sus obras orientalistas como La Gran Odalisca, juega con la fantasía de un mundo sensual y misterioso, lo académico y lo expresivo. Aunque defendía el arte académico racional, algunas de sus obras tienen aire emocional y subjetivo. Hoy hablaremos qué elementos artísticos, filosóficos y estéticos caracterizaron el arte en la modernidad durante los siglos XVIII y XIX. El arte de la modernidad desarrollado entre el siglo XVIII y XIX estuvo marcado por una serie de transformaciones profundas en sus elementos artísticos, filosóficos, estéticos, influenciados por los cambios sociales, políticos y científicos de la época. Desde el punto de vista artístico, la modernidad se caracterizó por la ruptura progresiva con las tradiciones académicas y el desarrollo de nuevas formas de representación. En el siglo XVIII, el neoclasicismo rescató los valores de la antigua clásica, enfatizando la armonía, el orden y la racionalidad en la composición. En contraposición, el romanticismo del siglo XIX valoró la emoción, la subjetividad y la exaltación de lo sublime en la naturaleza y la condición humana. Posteriormente, el realismo se enfocó en la representación objetiva de la vida cotidiana y las problemáticas sociales, rechazando el idealismo de movimientos anteriores. Finalmente, a finales del siglo XIX, el impresionismo y el postimpresionismo experimentaron con la luz y el color y la pincelada suave, rompiendo con la perspectiva tradicional y abriendo el camino hacia la abstracción. Filosóficamente, el arte de la modernidad estuvo influenciado por el pensamiento ilustrado, que promocionó la razón y el progreso como motores del desarrollo humano. Sin embargo, el romanticismo reaccionó contra esta visión, enfatizando la intuición, la individualidad y la imaginación más adelante. El positivismo influyó en el realismo, reforzando la idea de que el arte debía reflejar la realidad de manera objetiva. Estas corrientes filosóficas evidenciaron el dinamismo del pensamiento moderno y su impacto en la producción artística. En cuanto a los elementos estéticos, la modernidad introdujo una multiplicidad de enfoques y principios formales como lo son: la composición equilibrada, la simetría del neoclasicismo contrastaron con el dinamismo y la expresividad del romanticismo. El color y la luz adquirieron un papel fundamental en el impresionismo, mientras que el postimpresionismo exploró la subjetividad a través de la distorsión de las formas y el uso expresivo del color. La búsqueda de lo bello y lo sublime coexistió con la expresión de lo cotidiano y lo mundano, desafiando los conceptos tradicionales del arte. El artista que escogí fue Jacques Louis David, de 1748 a 1895. Movimiento: neoclasicismo, técnica, uso de líneas precisas, composición equilibrada y colores sobrios inspirados en la antigüedad clásica. Reflejo de la modernidad: exaltación de los ideales ilustrados como la razón, la moral y la virtud republicana. Ejemplo de sus obras: Napoleón cruzando los Alpes, 1801-1805. Técnica: uso de colores vibrantes, composición erótica con diagonal ascendente, pinceladas suaves. Reflejo de la modernidad: construcción de la imagen del héroe moderno y el culto al liderazgo. Napoleón cruzando los Alpes es una pintura del artista francés Jacques Louis David realizado entre 1801 y 1805. En ella se muestra a Napoleón Bonaparte y su ejército cruzando los Alpes a través del Gran Paso de San Bernardo. Detalles de la pintura: el pintor Jacques Louis David realizó el autorretrato que aparece en la pintura. La pintura muestra a Napoleón a lomos de una mula, ya que se consideraba que eran más seguras y resistentes para atravesar los Alpes. Detalles del cruce de los Alpes: Napoleón ordenó reunir más de 5.000 piezas de artillería para transportar a través del paso. Napoleón cruzó los Alpes por rutas transitables, pudiendo así transportar la artillería pesada en carros. Napoleón y su ejército cruzaron los Alpes en mayo de 1800. Y acá está la pintura de Napoleón, donde podemos observar lo que anteriormente hablamos. Seguimos con Manet. Como conclusión podría aportar que a nivel artístico y a nivel de ideas, el tema de la originalidad es algo bien complejo, para decir esa idea es completamente original, ¿no? Siempre habrá un referente, un algo, un alguien que antes haya hecho algo en una dirección, una tendencia, que permita, en el caso de una mente genial como la de Goya, poner ese tema de cierta manera gracias a un hecho, gracias a una persona, gracias a una inquietud, y lo ponga de forma magistral en una obra de arte. En el caso de él, pues visuales, pictóricas y de grabado.
pero realmente pues es algo bien, bien complejo, tanto el proceso creativo como el proceso de las ideas. Por consiguiente, se considera que los movimientos artísticos modernos fueron el resultado de los abismales cambios sociopolíticos de la época, con el movimiento de la Ilustración y sus consecuencias históricas como antecedentes y mismo caldo de cultivo para estos. Entre estas consecuencias tenemos el cuestionamiento del poder monárquico absoluto, la divinidad asociada a la monarquía, las tesis de la condición de igualdad de todos los hombres, que daría origen a la declaración oficial de sus derechos en el marco de la Revolución Francesa. Así, comprendemos que los contrastes en estos movimientos artísticos modernos no ocurrieron de la noche a la mañana o de manera abrupta, sino que implicaron todas estas transformaciones progresivas sociales que repercutieron en las prácticas de los artistas. Conclusión. Así los contrastes en los movimientos artísticos no ocurrieron abruptamente, sino que implicaron transformaciones progresivas en las prácticas de los artistas, paralelas a los cambios de su contexto. En este sentido, Jean-Auguste Dominique Ingres representa su punto de equilibrio entre la tradición y la modernidad. A través de su dominio del neoclasicismo logró interpretar las ideas de la antigüedad como un enfoque refinado sin dejar de ser permeado por ciertas sensibilidades románticas. De ese modo, el arte de la modernidad no fue solo una ruptura en el pasado, sino una reelaboración continua de sus fundamentales en función de los desafíos de su tiempo. Conclusión, el arte en la modernidad estuvo caracterizado por una evolución constante que reflejó los cambios filosóficos y estéticos de la sociedad. A través de su diversidad de movimientos y enfoques, este periodo sentó las bases para el desarrollo del arte contemporáneo, consolidando la idea de que la creación artística es un campo en constante transformación y experimentación. Gracias por su atención.